historia comienza con nuestra protagonista, una joven ermitaña, la cual tiene hasta las ventanas cubiertas con cartones. Al mirar por la ventana ve a un hombre en un coche, con muchas líneas rojas saliéndole de la cabeza, intentando convencer a una estudiante para que suba. Enfrente se encuentra una vecina a la cual le salen también varias líneas rojas por la cabeza. La ermitaña, sentada en la oscuridad con gafas de sol, se lamenta de que algunas cosas en la vida no deberían de verse, y las ha visto desde que nació. Al crecer, comenzó a comprender su significado. Habiendo dibujado estas cosas desde niña, su madre se volvió tan loca que descubrió cómo su marido la estaba engañando con otra y terminó quitándole la vida. Posteriormente, la madre la abandonó. La chica lleva desde bien joven traumada por esas líneas rojas, ya que siente que solo trae el mal y que la gente termina haciendo cosas malas. Intentó desvivirse en varias ocasiones, pero parece ser que el universo no quiere que eso pase, ya que en cada intento se termina salvando. Incluso cuando se corta las venas, la herida se cicatriza con suma rapidez. Parece que la joven, aparte de tener el don de ver las líneas sexuales, es inmortal. Bueno, eso que el universo quiere mantenerla con vida para una especie de propósito. Por otro lado, conocemos al detective Han. Es el tipo que nombramos al principio. Vive con su sobrina, que es la estudiante de antes. El tipo está cansado de vivir con ella, ya que es una adolescente que solo le hace caso para pedirle dinero. Y es que la joven está sufriendo acoso escolar y la extorsionan pidiéndole pasta, a cambio de no darle una paliza. Volviendo al detective, es un mujeriego de mucho cuidado, de ahí a tener tantas líneas sexuales en su cabeza. De hecho, está liado hasta con su compañera de trabajo. El detective está inmerso en lo que parece ser un caso de un asesino en serie. Al ir a la nueva escena del crimen, cree que el asesino podría ser el exnovio de la víctima. Mientras tanto, la ermitaña recibe unas frutitas de su nueva vecina. Al ver las noticias, descubre que hay un asesino en serie en la ciudad y descubre que en la escena del crimen hay una persona que tan solo tiene una línea sexual, algo que le parece demasiado extraño. A la noche, ve justo a ese hombre entrando en la casa de su vecina. Cree que va a acabar con ella, así que llama a emergencias. Pero en el momento que ve que simplemente el tipo es un ligue de su vecina, les dice que fue una confusión. Mientras la vecina hacía el delicioso con este tipo, vemos cómo se conectan por una nueva línea sexual. Por otro lado, la sobrina del detective vuelve a pedirle dinero y él se da cuenta de que le han dado una paliza, pero la joven sigue sin decir nada sobre su acoso escolar. Mientras que el tipo fumaba en la ventana, vio a su vecina la ermitaña cómo retiraba los cartones de la ventana, aunque es interrumpido por su compañero que le llama para informarle sobre la denuncia que recibieron justamente en su mismo barrio. Cuando va a casa de la ermitaña para preguntar sobre esta denuncia que hizo, le dice que fue un error y cerró la puerta. El detective, antes de irse, conoció a un vecino que le dijo que esa joven era muy rara y que no sale nunca. Más tarde, casualmente, otro repartidor con una sola línea aparece en el edificio. Mientras tanto, en comisaría, el detective y su compañero descubren que el exnovio de la víctima también conocía a la víctima anterior, iba con él al gym. También averiguan que el tipo vive en el mismo bloque que el de la ermitaña. Estos son interrumpidos por una llamada del hospital. El padre del detective se ha escapado, así que él va para allá. El señor pues se encontraba ahí en la azotea. Por otro lado, su compañero decide ir a la casa del exnovio de la víctima y allí se lo encuentra, forcejean y el policía acaba inconsciente. Más tarde, la ermitaña, desde su ventana, vuelve a ver al repartidor de una sola línea roja entrando en el edificio de enfrente. Va a casa de su vecina.
Esta, al ver cómo su presunto amante se quita el casco, descubre que no es él, sino el asesino en serie, que resultó ser el vecino de la ermitaña. Esta, al ver cómo le ataca, toma un cuchillo y sus gafas de sol, pero le cuesta salir de casa por el miedo y el trauma. Mientras que el asesino estaba estrangulando a la vecina, la ermitaña entró, pero el tipo le quitó el cuchillo y se lo clavó en el estómago, mientras que seguía estrangulando a la vecina. La ermitaña vuelve a coger el cuchillo y se lo clava en el pie. Seguidamente, el asesino es abatido por el detective, que tras no recibir señal de su amigo, fue al edificio del exnovio de la víctima y al pasar por la puerta de la ermitaña, entró. Allí vio todas las líneas que tiene la joven en esa investigación que está haciendo. Y al asomarse por la ventana, vio la pelea del asesino con las dos chicas. El asesino, antes de morir, comenta que las líneas desaparecen. La ermitaña, al ver las gafas del asesino, cree que tienen la capacidad para ver las líneas rojas. Más tarde, la joven recibe un mensaje de alguien diciendo que puede ver lo mismo que ella. Mientras tanto, la sobrina del detective vuelve a recibir una tunda en clase. Incluso la maestra le regaña porque también atacó a su agresora. La joven, antes de volverse a casa, se encontró en su taquilla las gafas del asesino. Pero ¿quién se las puso ahí? Por otro lado, en la comisaría, al detective no le cuadra algo del caso y va al piso del asesino, donde encuentra una pared llena de líneas rojas. Una vez en casa, su sobrina se puso las misteriosas gafas y se vio una línea en su cabeza. Pero cuando vio las 300 líneas de su tío, se puso a gritar. Bueno, de hecho, salió a la calle y ahí descubrió lo que eran las líneas. Todo el mundo tenía una, e incluso a las parejas se le veía cómo esa línea los conectaba. Al día siguiente, lleva las gafas a la escuela, descubriendo cuántas relaciones sexuales tuvo cada uno. Gracias a ello, se dio cuenta que su acosadora tiene una conexión con el profesor de coreano. Además, descubre que su maestra no tiene ninguna línea y no tiene pinta de ser virgen, por lo que algo pasa con la maestra. Una vez que comienza la clase, la ermitaña, con un gran corte de pelo, se une de nuevo a la preparatoria junto con la sobrina del detective. A la joven la vuelven a increpar en la azotea para que les dé dinero, pero ella no lo tiene, así que bueno, pues le vuelven a patear el trasero. Pero aquí la ermitaña dio la cara por ella y la defendió. Mientras tanto, el detective sigue investigando al asesino. Sabe que tenía gafas, pero no están en sus pertenencias, por lo que fue a la escuela para hablar con la maestra de su sobrina, ya que el asesino fue profesor en esa escuela. La maestra dice que el tipo no usaba gafas. Tras coquetear un poquito con ella, se fue al bar que frecuentaba el asesino. El camarero le comentó que las veces que lo vio, sí llevaba gafas. Además, que se ponía a contar en voz alta. Por otro lado, la sobrina del detective le hace fotos a su acosadora y al profesor, dándose cariño y entrando en un hotel. La joven le manda la foto a su acosadora y esta teme que el profesor se meta en problemas. De hecho, al día siguiente, también le manda la misma foto al profesor y le chantajea pidiéndole 20 millones de wones. Lo mismo se ha pasado un poco, pero bueno, la chica se quiere independizar. Como no tiene padres, bueno, al igual que la ermitaña. De hecho, le pregunta a la ermitaña que si cree que su madre pueda seguir con vida. Al día siguiente, la ermitaña se da cuenta que la sobrina del detective está viendo las líneas rojas gracias a las gafas y le revela que ella también las ve, pero de forma natural. Le advierte que acabará como su vecino si no deja de usar las gafas, pero la cría no le hace caso. Su acosadora estaba en el baño escuchándolo todo. Cuando el profesor se enteró, le envió un mensaje diciéndole que ya tenía el dinero preparado.
La joven recibió el mensaje mientras tenía una cita con un chico. Su acosadora le siguió y le robó las gafas. Al ponérselas, alucinó en colores con las líneas rojas. La sobrina del detective piensa que la ermitaña fue quien le robó las gafas, pero ahora no tiene tiempo. Le dice que ha de ver al profesor para que le dé el dinero. Cuando estos se encuentran en la azotea de la escuela, el tipo no llevaba el dinero, solo quería suplicarle que no revelase su infidelidad. No podía permitir que rompiera un matrimonio con hijos. Pero ya era tarde, su esposa había recibido la foto. La cría dice que ella no fue quien la mandó. Mientras que la ermitaña llegaba a la escuela en busca de su amiga, se la encuentra cayendo por la azotea, salpicando toda de sangre tras el terrible impacto. La historia continúa con la sobrina del detective, que aún se encontraba con vida y se la llevaron al hospital. En comisaría creen que quiso desvivirse, pero tanto su tío como la ermitaña saben que no lo haría, aunque no sabe quién la tiró, ya que ninguno de los dos saben que la chica había quedado con el profesor de chino. Además, el detective se enteró que su sobrina estaba sufriendo abuso en la escuela, de ahí a que creían que la joven quisiera desvivirse. Solo que hay algo que no encaja, y es que la abusona no da señales de vida. El detective se puso a investigar a aquellas personas que tenían relación con su sobrina. Primero habló con su maestra y luego con su medio novio. Tras revisar las cámaras, descubrió que la abusona le robó las gafas a su sobrina, pero como dijimos antes, la chica está en paradero desconocido. Mientras tanto, en la escuela se filtra la foto del profesor de chino con la alumna desaparecida, y para colmo, el detective recibe un aviso de un nuevo crimen. Resulta que encontraron al profesor de chino sin vida, junto con una nota de suicidio pidiendo disculpas por la vergüenza de sus actos. Pero algo no le cuadra al detective, ya que hoy se publicó la foto, pero es que pasaron 3 días desde que el profesor murió, y además acaban de encontrar el coche en mitad de los aparcamientos. Por lo tanto, él no pudo haber sido, porque ya estaba muerto, por lo que cree que no fue un suicidio, y que además hay alguien detrás de todo esto. Más tarde va a ver a la ermitaña porque no está yendo a visitar a su sobrina, cuando realmente son amigas. Pero esta recuerda que las líneas rojas solo traen muertes, y prefería buscar por su cuenta quién estaba detrás de todo esto. De hecho, le dijo que hasta que no encuentre las gafas de su sobrina, no hablaría con él, y se fue tan tranquila con 2 amiguitos nuevos que hizo, una chica de la clase 5 y un joven del que parece que hicieron buenas migas, ya que más adelante la joven se siente tan a gusto y cómoda con él que le revela el tema de las líneas sexuales, y el chico le creyó. Mientras tanto, el profesor de inglés encuentra las presuntas gafas que tenía la abusona. La maestra se queda fijamente mirando las gafas con una sonrisa y seguidamente le anima al profesor a que las use. Parece ser que la profesora fue quien interceptó a la abusona para quitarle las gafas. Ahora el profesor de inglés, con las gafas en su poder, descubre cómo todo está plagado de líneas rojas y termina concluyendo bastante rápido lo que significa. El profesor ha roto con su pareja con la cual iban a casarse, ya que le fue infiel. Y ahora quiere cambiar de aires e irse a Canadá. Pero antes visita unos días a su hermana, ya que tras la muerte de sus padres no tienen mucho contacto. Parece ser que el padre le fue infiel a su madre, de ahí que el chico esté bastante sensible con ese tema. Y fíjate si está sensible, que cuando conoció a su cuñado, descubrió rápidamente que el tipo tiene una conexión con su vecina. A la mañana siguiente habla con la maestra para ver qué haría ella en su lugar. Y aquí volvemos a ver cómo la maestra parece querer sembrar el caos o alterar la vida íntima de los humanos, porque le aconseja el revelar lo que sabe y que se monte el drama.
Así que el profesor sigue a su cuñado y lo pilla con la vecina. Le increpa para que resuelva esta situación. Pero aparte de que no la resuelve, incluso lo empeora, ya que el profesor termina descubriendo que la vecina está embarazada de su cuñado. Al día siguiente, el profesor vio a su hermana que había chocado con el coche de la vecina. Parece ser que sabe lo que ocurre y además le culpa de todo a su hermano. El tipo no tiene ni idea de lo que está pasando. Y es que resulta que en realidad ella no era la mujer del tipo, sino su amante, y que la auténtica esposa era la vecina. Y ahora su hermano lo había arruinado todo. Tras este terrible desenlace, suponemos que el profesor se terminó yendo a Canadá. Y presuponemos que con las gafas, porque no le volvemos a ver más. A la noche, el detective vuelve a visitar a la ermitaña para preguntarle qué es lo que ven cuando usan esas misteriosas gafas. Y esta le revela que ven unas líneas rojas que conectan con las personas con quienes hicieron el delicioso. Tras esta revelación y toda esa investigación que tenía la ermitaña en su casa, el detective no sabe si creerla, por lo que revisó su expediente. Allí comprobó que la joven, cuando era pequeña, estuvo en psiquiatría tras lo ocurrido con sus padres, y que lo de las líneas pudo haber sido creado por su mente para proyectar dicho trauma. Su compañero, tras verle trabajar mucho, le pregunta que si actualmente no tiene por ahí alguna chica, pero este le dijo que ahora mismo solo le interesaba una, refiriéndose a la maestra de su sobrina. Mientras tanto, la ermitaña comienza a trabajar en un hotel de Ark, y tanto ella como sus dos nuevos amigos ven como una profesora de su escuela pide una habitación para ella sola. Esta nueva profesora usa las misteriosas gafas que ven las líneas sexuales. La chica parecía que estaba algo trastornada, recitaba alguna que otras frases mientras fantaseaba con el profesor de música. La joven tenía la habitación con un agujero en la pared, y un día escuchó cómo entraba en esa misma habitación el profesor de música. El tipo estaba pillado por lo que parecía ser una famosilla, y estos se pusieron a hacer el delicioso mientras que la profesora loca los estaba espiando. Estaba deseando ser esa mujer, y no la fracasada que era. Así que el próximo día que la pareja quedó, la loca interceptó a la chica, la golpeó con un extintor y la maniató. La loca se puso su ropa y visitó la habitación del profesor de música. El tipo, cuando la vio, no daba crédito, estaba ante una demente. La chica le lanzó una grapadora que le dio en la cabeza. El joven perdió la consciencia y la chica aprovechó para besuquearlo hasta que vio que estaba desangrándose. Aunque eso no le afectó mucho a esta loca, porque se subió encima del moribundo profesor y se rozó con él hasta llegar al orgasmo. Posteriormente, la profesora se metió en la bañera y se desvivió. Mientras tanto, la famosa consiguió salir de la habitación y la ermitaña llamó a la policía. El detective, al llegar, interrogó a la ermitaña y llegó a la conclusión de que la profesora loca tenía otra de las misteriosas gafas, confirmándose así que pueden haber varias gafas mágicas. De hecho, la ermitaña ya confirmó la noche antes que habían más gafas, porque cogieron a un nuevo asesino en serie que decía de estar limpio mientras esbozaba una gran sonrisa. Parece ser que hay una especie de secta donde se prodiga el usar las gafas para purgarte de tus relaciones sexuales pasadas, eliminando así todas tus líneas sexuales. El episodio finaliza con el detective, que termina encontrando las gafas de la profesora loca al desaguar la bañera. Al ponérselas, descubre que las famosas líneas sexuales son ciertas. La historia continúa con el detective. Reflexiona sobre su vida y sobre sus pocas aspiraciones.
Lo único que quería era ser libre, sin responsabilidades. Pero los padres de la cría murieron y se tuvo que hacer cargo de su sobrina. Ahora, en el trabajo, con las gafas mágicas puede ver las líneas sexuales y quiénes están conectados. Lleva días pensando con quién tendrá su sobrina la conexión, así que lleva a su medio novio para allá. Al ver que no estaban conectados, descartó que hubieran hecho el delicioso. Más tarde, en comisaría, llega una alumna de la escuela con 4 líneas rojas para denunciar a un chico que abusó de ella la noche anterior. Dice que no tuvo relaciones sexuales anteriormente, mientras que el detective observa que es mentira, porque tiene 4 líneas rojas. Pero, ¿por qué miente la chica? El detective se fue a la escuela a interrogar al presunto agresor, pero este dice que no pasó nada. En la escuela, el detective se encontró con la maestra y al ver que no tenía ninguna línea roja, pensó que era virgen y le invitó a cenar. Pero aquí descubrimos que la maestra puede ver las líneas rojas de forma natural como la ermitaña. Y bueno, respecto a la joven, se encontró también con el detective. Al ver que estaba usando las gafas, pilló un cabreo de mucho cuidado, porque sabe que llevarlas provoca que las personas se corrompan y acaben matando, o muriendo. Aunque el tipo le dice que las está usando para resolver la agresión sexual de su compañera de clase, ya que cree que hizo una denuncia falsa. El detective comienza a obsesionarse con el caso. Va a hablar con el manager de la estudiante, ya que le gustaba cantar a la chica, pero dejó caer que la chica es la que animaba allí al resto de compañeros a beber. Así que decide que la estudiante y el presunto agresor coincidan en comisaría para ver si están conectados por las líneas sexuales. Pero no tienen ninguna línea, por lo que el joven no abusó de la chica. A la noche, el detective vuelve a coincidir con la ermitaña. Hablan sobre el bien que podrían hacer las gafas si se utilizan correctamente. Y es cuando la chica comenta que no cree que sea una denuncia falsa lo de su compañera, porque hace una semana no tenía ninguna línea sexual. Nada más oír esto, el detective va a la casa del presunto agresor y allí observa que cambió las sábanas recientemente. Al ver que no están emparejadas, cree que lo tiró al contenedor de la ropa y allí encontró las sábanas con sangre de la chica. El joven vuelve a decir que no hizo nada con la estudiante, por lo que se ponen a revisar las cámaras de seguridad, donde se ve a 4 chicos, a los que se les sumó una nueva línea sexual tras salir del portal del presunto agresor. Saben que los 4 abusaron de la joven, así que van a la escuela a por ellos. Allí se encuentra con la ermitaña, que le confirma que las 4 líneas de la joven están conectadas con los 4 chicos. En comisaría identificaron al chico más asustadizo y le presionaron para que contara la verdad, confirmando que el presunto agresor fue el que drogó a la estudiante y los otros 4 abusaron sexualmente de ella. Una vez con el caso resuelto, vuelve a ver a la ermitaña y le dice que ya solo queda esperar la resolución del juez, aunque son interrumpidos por una llamada de la residencia. De nuevo su padre ha desaparecido, así que deja a la ermitaña cerca de casa y va para la residencia. Allí descubre que una mujer se ha llevado a su padre y es ni más ni menos que la maestra de su sobrina, por lo que se va al hospital echando leches. Al llegar, ve que su sobrina está perfectamente, en coma, pero su línea sexual se está moviendo hacia la puerta. Cuando la abre, se encuentra con su padre, descubriendo que el abuelo violó a su nieta. El señor parece que no se lo puede perdonar, de ahí a las diferentes locuras que cometía, como el querer desvivirse. El detective no para de preguntarle por qué lo hizo, además de cómo su sobrina va a vivir sabiendo lo que le hizo su abuelito. El detective
es interrumpido por una llamada de la ermitaña pidiéndole ayuda, mientras vemos que sus manos están manchadas de sangre. Pero retrocedamos un poco. A la mañana vimos cómo el cumple de la ermitaña se estaba acercando y sus amigos querían hacerle una fiesta. También la vemos visitar el hotel y al ver la conexión tan bonita que tenía con su amigo, terminan hasta besándose. De hecho, más tarde, vuelven a ir al hotel, pero esta vez para perder juntos la virginidad, que no sé si iban a hacer el delicioso o los iban a sacrificar porque vaya carita que me llevaban los dos. Al salir, el joven va a comprar pastelitos para reponer fuerza, pero accidentalmente le atravesaron unas barras de la construcción mientras el joven terminaba muriendo. La ermitaña, que estaba disfrutando de su única línea sexual, comenzó a ver cómo se iba desvaneciendo. Al encontrar a su novio muerto, se rompió en dos. La joven recibió un mensaje: tienen secuestrada a su amiga, con una felicitación por su cumple y una invitación a la sala liminal, por lo que acaba de descubrir que la muerte de su novio no fue un accidente. Alguien está detrás de los asesinatos de la escuela. El detective por fin se reunió con la ermitaña y juntos comenzaron a atar cabos. El detective descubrió la falsa identidad de la maestra y la ermitaña cree que es ella quien cuenta los días para su cumpleaños, quien repartió las gafas y quien hizo que volviera a la escuela para cumplir un propósito. Así que juntos van a la escuela para liberar a su amiga y confrontar a la maestra. Cuando van a la clase, entran en el espacio liminal, el cual parece ser una especie de lugar de transición entre el mundo de la entidad de la maestra y el mundo de los humanos. La ermitaña libera a la amiga, pero ha perdido de vista al detective. Están atrapados en ese espacio liminal, en el cual se escuchan pero no se encuentran. Así que todos van a la azotea. La amiga de la ermitaña se pone las gafas y le revela que se la dio la maestra con el único propósito de que acabase con la ermitaña, ya que si la joven muere, todo el mundo podrá ver las líneas sexuales sin ni siquiera llevar las gafas mágicas. Así que comienzan a luchar, pero al romperle las gafas, la amiga no era consciente de lo que estaba haciendo. Las gafas la estaban manipulando. A la ermitaña comenzó a cambiarle el color de los ojos cuando la sangre de una de sus heridas empezó a elevarse al cielo, comenzando así la creación del cielo rojo. Tras esto, la ermitaña pasó directamente al plano liminal del detective, que estaba a punto de ser asesinado por la maestra. Pero, ¿cómo llegó el detective a este punto? Bueno, pues es que resulta que minutos antes había llegado al lugar y había descubierto cómo la maestra había creado un culto con un grupo de personas a las cuales le había ofrecido sus gafas para darles la oportunidad de hacer justicia, eliminando así sus líneas para el nuevo renacer. Parece ser que todas las personas que pueden ver las líneas sexuales tienen acceso a tal espacio. Allí vimos como una universitaria, de la cual el amante filtró un vídeo íntimo, se ventilaba a dicho amante. En ese momento, la maestra hizo acto de presencia con miles de líneas sexuales, mostrando en el altar a la siguiente víctima, el padre del detective. Él se opone, incluso quiere acabar con ella, pero no puede. De hecho, es ella quien acaba con el sinvergüenza del viejo. El detective le dispara, pero no puede hacer nada contra ella. Y justo cuando la maestra estaba a punto de acabar con él, fue cuando apareció la ermitaña. La deidad sobrenatural por fin consiguió que la ermitaña llegase, ya que todo lo hizo para que terminase en ese lugar, revelándole que tiene la misión del nuevo renacer, es decir,
convertir el cielo rojo para que todo el mundo pueda ver las líneas sexuales de forma natural, sin gafas. Y para ello, tiene que sacrificarla en el día de su cumpleaños. Pero al intentar rajarla con una daga, alguien la salvó. Fue su madre, que dio la vida por la de ella, confesándole que el descubrimiento de la infidelidad de su padre no fue por su culpa, ya que la deidad le había dado también unas gafas. Tras esto, la deidad apuñala a la ermitaña, elevando tanto su sangre como a ella misma una bola roja. Seguidamente, baja, mientras la bola se acerca a ellos. En este momento, la ermitaña aprovechó para apuñalar a su maestra, aunque ésta le dice que ya es tarde. Ya hicieron lo que vinieron a hacer. El cielo comenzó a ponerse rojo, los del culto se volvieron locos y el detective, la ermitaña y su amiga volvieron a aparecer de nuevo en la azotea, mientras que la gente contemplaba el cielo rojo sin saber qué estaba pasando. De hecho, comenzó un tremendo caos, cuando todos podían ver las líneas rojas de todos. Un año después, la ermitaña comenta que la gente ya normalizó ese evento. Es más, vemos como la gente en el metro están usando gafas de sol como la ermitaña al principio. Incluso otros usan hasta el casco de la moto. Algunos lo usan para respetar la privacidad y otros para respetar la suya propia y que no descubran quiénes son. La sobrina del detective despertó del coma y vivirá feliz sin saber lo que su abuelo le hizo, ya que su línea desapareció. Aunque la cría se avergüenza de ir con su tío por la calle con todo ese arsenal de líneas. Y respecto a la ermitaña, volvió a estar sola. Y mientras que visitaba la tumba de su difunto novio, escuchó como alguien la llamaba, hasta que sintió en su espalda la presencia de su maestra.